En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, por tu infinita bondad y tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fe. Te damos gracias por tu palabra. Jesucristo, la palabra hecha carne, que ha querido también que su palabra se haga libro para llegar a todos y cada uno de nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo que inspiró a San Lucas para poner por escrito aquello que Dios quería comunicarnos, sea el mismo Espíritu que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder comprender lo que el Señor quiere que comprendamos y sobre todo para que, siguiendo a Jesús en su camino hacia Jerusalén, también nosotros crezcamos y profundicemos nuestra condición de discípulos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos caminando con Jesús hacia Jerusalén. Somos testigos de cómo Jesús ha ido anunciando, pues, la meta definitiva. Y en este caminar con Jesús, veíamos en el capítulo 17, pues, una serie de enseñanzas que reforzaban de manera tal vez no tan conjunta, pero sí de manera profunda las condiciones o cualidades que deben caracterizar a quien quiera ser el discípulo. Se nos hablaba del cuidado de no escandalizar, de no ser piedra de tropiezo para la fe de los demás. Se nos hablaba de la corrección fraterna, de la necesidad del poder de la fe, de confiar plenamente en Dios, del servir con humildad. Se nos hablaba también de la actitud de acción de gracias, la gratitud que debe caracterizar a todo discípulo, con esa hermosísima enseñanza de los 10 leprosos. Se nos hablaba de la venida del reino y del día del Hijo del Hombre, en donde San Lucas adelanta un poquito doctrinas que va a profundizar después en el ministerio de Jesús en Jerusalén, pero que nos adelanta un poquito, recordándonos que lo importante es la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia hasta el final y estar preparados. Temas que después, en el capítulo 20, sobre todo, vamos a profundizar. Nos corresponde continuar con este camino y llegamos entonces al capítulo 18. El capítulo 18 junto con el capítulo 17 se le conoce como los capítulos de los capítulos de las parábolas, porque empezaba con la parábola del administrador infiel en el capítulo 16. Se nos hablaba del rico Lázaro, del rico malo y el Lázaro el pobre en el capítulo 16. Se nos presentaba también ahora dos nuevas parábolas que tienen que ver sobre todo con el tema de la oración. Es uno de los temas centrales del Evangelio de San Lucas, en el donde no solamente se nos habla de la oración, sino que se nos presenta al mismo Jesús como modelo de oración. Por eso vamos a estudiar estas dos primeras parábolas del capítulo 18, en donde el tema central es la oración. Y empezamos con la parábola del juez inicuo, el juez injusto y la viuda importuna. ¿Verdad? Una parábola muy linda que también, aunque es difícil, trae una enseñanza extraordinaria. ¿Alguno que me ayude a leer, por favor? Te ayudo. Por favor, don Guillermo. Ujú. Permítame. Dice, les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda,
porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor, oigan lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él el de día y de noche? ¿Les hará esperar? Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy bien, veamos. En la Sagrada Escritura tenemos muchos géneros literarios, ¿verdad? El género literario parábola podríamos definirlo como un pequeño cuento, una pequeña historia en la que con la que Jesús trata de transmitirnos un mensaje. Ahora, también encontramos en la Sagrada Escritura que a veces se confunden el género literario alegoría. La alegoría en el idioma, en el ambiente griego, en el ambiente cultural griego, era una historia en donde cada elemento tiene un significado propio. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del sembrador. El sembrador es Dios, la semilla, la palabra, la tierra que cae, la semilla que cae en el camino, son los que, ¿verdad? Y así, cada elemento en ese texto tiene un significado. Eso sería una alegoría. En la parábola, no. En la parábola lo que importa es el mensaje central, la idea que Jesús quiere transmitirnos, la idea que Jesús quiere darnos. Em, para que entonces lo tengamos presente, porque estamos ante una parábola en donde si vamos a ver que Dios está representado, en este caso, por un juez injusto. Y claro que eso nos asusta. ¿Cómo que Dios va a ser un juez injusto? ¿Cómo que este juez injusto que no le importa y que nada más actúa por quitarse de encima a la viuda, cómo va a ser símbolo de Dios? Vamos a ver en qué sentido. Y eso es importante tenerlo presente. Veamos que la parábola, inmediatamente después de la introducción escatológica, ¿verdad? Que escuchábamos sobre la venida de los días del Hijo del Hombre, cuando venga el Señor, Lucas añade esta parábola, la del juez injusto, para reforzar en la vida del creyente la necesidad de la oración. Notemos que la introducción en el versículo 1 se nos presenta como la introducción a la parábola. Este versículo es clave para comprender cómo la narración de una pobre viuda que acosa implacablemente a un juez irresponsable puede valer para subrayar los efectos de una petición insistente y para inculcar que es necesario orar y orar sin desanimarse. Notemos que, siguiendo los temas característicos de Lucas, Jesús nos enseña algo más sobre la necesidad de la oración. Y ese versículo primero dice, y para inculcarles que es preciso orar siempre y sin desfallecer. Son las dos cualidades que deben caracterizar nuestra oración. Una oración continua y una oración sin desfallecer. Ahora, cuando hablamos de orar siempre y desfallecer, no se trata naturalmente de una oración ininterrumpida, perpetua e incesante, como la que dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, sino, ¿verdad? Porque no podemos pensar en que todos los discípulos podemos vivir en un momento, con una constante actitud de oración ininterrumpida, como por ejemplo sería una vocación a la vida contemplativa, en donde casi que los hermanos y hermanas que viven la vida contemplativa, pues pasan la mayor parte del tiempo en una actitud de oración, en adoración frente al Santísimo, en silencio, en contemplación. Nosotros estamos en el mundo, por eso somos seculares, vivimos en el século que es el siglo, en todo este mundo. Entonces, ¿cómo debemos entender este es orar siempre y sin desfallecer?
pues no se trata, como les digo, de estar todos los días, todas las 24 horas frente al sagrario, sino aprender a vivir nuestra vida en un clima de oración que vaya ritmando la existencia cristiana hasta que lleguen los días del Hijo anunciado del Hijo del Hombre, que era lo que nos decía el capítulo 17. Es como si San Lucas continuara la enseñanza. Debemos estar preparados para la venida del Señor, debemos perseverar, pero que en una actitud de oración. Una actitud en la que nuestro espíritu constantemente nos ayude a unirnos, nos lleve a unirnos con Dios. Y vean que entonces, para enfatizar esta idea, orar siempre y sin desfallecer, Jesús nos presenta entonces la parábola. Del versículo 2 al 5 es propiamente la parábola, propiamente dicha, pues se trata de esa pequeña historia, quizás inventada por Jesús con fines pedagógicos. Ahora, veamos los personajes. Se habla de un juez que es caracterizado duramente. No teme a Dios y no teme a los hombres. Un juez que es, en definitiva, injusto o inicuo, como lo llama el título de nuestras tradiciones. Un juez que no teme a Dios ni a los hombres. En contraposición a este personaje aparece el personaje de la viuda, uno de los personajes más queridos en el Evangelio de Lucas, porque recordemos que por la condición social que vivían las viudas, eran los que eran los predilectos, los que la ley tenía que proteger, eran los de las últimas categorías dentro de la escala social, los huérfanos, los pobres, las viudas, ¿verdad? Por su condición de desamparo, y que entonces la ley obligaba a darles una atención especial. Entonces, la viuda que dice, pide justicia. El juez es catalogado como injusto y la viuda que pide justicia. Ahora, ¿qué hacen? La viuda insiste. La viuda no se cansa. Vean que el texto dice durante mucho tiempo. El juez no quiso atenderla, pero también resalta cómo esa viuda, ¿verdad? Acudía a él durante todo ese tiempo diciéndole, insistiéndole. El juez, ¿qué hace? Tarda en actuar, aunque se dijo por mucho tiempo, no quiso, tardó en actuar. Y eso es fundamental. Y después entra en un monólogo. Vean que como el juez, digamos, medita a sí mismo. No vamos a catalogar o a juzgar el criterio que mueve al juez a actuar, porque parece que el criterio es como para que me deje en paz, para que no joda más, ¿verdad? Diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Sin embargo, Lucas insiste en esa necesidad de entrar en uno mismo. Un tema, por ejemplo, que nos hace pensar en el monólogo, en la reflexión, en la autorreflexión que hace el hijo pródigo en el capítulo 15. He pecado contra el Padre, contra el cielo y contra Dios, ¿verdad? Y contra el Padre, no merezco llamarme hijo suyo, voy a volver. Toda una reflexión interna. Aquí el juez aparece también en esa actitud de un monólogo. Y ahora, a pesar de su despreocupación y después de recapacitar, termina escuchando las quejas de la víctima y accede a sus demandas. Aunque la intención o lo que mueve a actuar no es muy correcto, es para quitármela encima, pero por lo menos actúa, ¿verdad? Recapacita y termina actuando en favor de la viuda, en favor de lo que la viuda le pedía, haciéndole justicia contra el adversario. Y viene lo más importante, el versículo 6. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. San Lucas insiste en la necesidad de escuchar, porque paradójicamente este juez injusto viene a representar como a Dios. Y eso lo vemos en las preguntas retóricas que el mismo Jesús lanza. Y Dios no hará justicia a sus elegidos
que claman a Él día y noche y les hará esperar? Dios actúa pronto. Dios actúa pronto porque es Padre. Si el juez lo hace simple y sencillamente por quitarse de encima al, al, al acosador, digámoslo así, a la viuda, ¿verdad? Dios no, Dios actúa como Padre. No solo se menciona directamente a Dios, vea que es Jesús mismo el que nos hace da a entender que Dios está simbolizado por ese juez, sino que se insiste con especial relieve en la prontitud de la respuesta. Es decir, Dios no solo escucha la petición de los que lo invocan, sus elegidos, sino además no demora su intervención, en contraste con el juez injusto de la parábola. En definitiva, el texto nos dice que Dios siempre escucha nuestra oración y que lo que nosotros debemos hacer es orar, perseverar a pesar de la tardanza. Porque yo sé que cualquiera de ustedes me puede decir, hey padre, pero yo tengo 20 años de estarle pidiendo a Dios lo mismo y nada. Y eso nos desanima. Eso quizás desanimaba a la comunidad primitiva, que creía que ya el Señor iba a venir y que iban pasando los días, los meses, los años, las décadas y nada que el Señor venía. Y entonces, bueno, hemos pasado gritándole, hemos pasado insistiéndole, venga tu reino, lo que repetimos todos los días en el Padre Nuestro, y todavía nada. Por eso entendemos la pregunta última de Jesús. ¿Encontrará la fe sobre la tierra? Porque tal vez esa sensación de que Dios no nos escucha, esa sensación de que Dios tarda demasiado, puede llevarnos a apagar nuestra fe, puede llevarnos a enfriar nuestra fe. Y dice Fitzmayer, ante el evidente retraso de la parucía, San Lucas pone en labios de Jesús, precisamente en su camino hacia Jerusalén, el consejo de perseverar en la oración constante, sin desánimos, sin desfallecimientos, como actitud característica de la vida cristiana, sobre todo en el tiempo de la iglesia, cuando por todas partes surge la amenaza ineludible de la persecución. Es precisamente el tiempo no solo de una oración perseverante, sino de oración que brota por inspiración de la fe y de la esperanza de que Dios nunca abandona a su pueblo. Y yo creo que hoy, precisamente hoy, 3 de febrero y ayer, 2 de febrero, los cristianos deberíamos subrayar esto. Nosotros como católicos debemos mantener una oración perseverante, pero una oración que brota de la fe y de la esperanza de que ante cualquier amenaza Dios nunca olvida a su pueblo. Y es cuando los abuelos nos inculcaban, Dios tarda, pero no olvida. Y la carta de San Pedro insiste muy bonito en esto. Se nos invita a ser hombres y mujeres de oración, orar siempre, orar sin desfallecer, orar sin caer en la desesperación. Y recordemos que desesperación es lo mismo que desesperanza. Nosotros, nada ni nadie nos puede hacer perder la esperanza. Y eso es un mensaje muy actual para todos y cada uno de nosotros hoy. Ya todos entienden a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Después de una elección, respetamos las opiniones y tenemos que respetar las opiniones de los demás, pero si no queda el candidato que yo quería o si queda la candidata, en este caso que yo no quería, inmediatamente me hundo en una desesperación, me hundo y me convierto a veces en profeta de calamidades. Y uno dice, bueno, ¿en quién está puesta mi confianza? ¿En quién está puesta mi esperanza? En Dios, en Dios.
Y eso es lo más importante. Los cristianos no debemos desesperanzarnos y mucho menos correr así de la noche a la mañana a profetizar calamidades, porque la vida está en manos de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Entonces vean que la oración constante, la oración sin desfallecer. Si el juez injusto, siendo injusto, terminó por escuchar las súplicas de la viuda inoportuna, ¿verdad? Yo siempre digo inoportuna y es importuna. Este, si el juez injusto terminó por escuchar el grito de esta viuda importuna, con muchísima más razón Dios, aunque tarde, terminará por escuchar el grito y la súplica de sus elegidos. Vean qué lindo ese texto. Versículo 7, subrayenlo, hermanos. No hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche. Si el juez se quitó a la viuda de encima para que no lo jodiera, Dios no va a hacer eso, porque somos sus elegidos, porque somos sus bienamados, porque Él está con nosotros. Mantener viva nuestra actitud de esperanza a través de la oración confiada. Orar siempre y sin desfallecer. Preguntas con el texto. No, yo me salí del tema a una aplicación muy concreta, pero ustedes, por favor, vamos al texto, ¿verdad? Padre, Sí, por favor. ¿cuál es la diferencia entre importuna, Ay, importuna? O, Doña Eli, no sea inoportuna, porque viera que yo siempre me equivoco y no he tenido la decencia de ir al, al diccionario, pero pues ya somos dos inoportunas. me parece, doña Eli, que la palabra inoportuna no existe en español. Me parece, no sé. Estamos Ah, muy acostumbrados a caramba, usarla, pero parece que me da la impresión de que lo correcto sería importuna. ¿Verdad? O habría importuna. que ver si son significados diferentes o eso, pero me agarró fuera de base porque siempre Ay, digo, perdón. voy a Padre, buscar. Sí, por favor, don Guillermo ya buscó. ambas formas son correctas y funcionan como sinónimos para describir algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, ok, gracias. Ay, Son gracias, don sinónimos. Sí, Guillermo. entonces, la viuda Sí, inoportuna. está bien. Elizabeth, no fuiste importuna. Bueno, ok, gracias, sí. Bueno, queda claro. Vean que es un texto bonito. Como les digo, lo importante, si yo empiezo a decir, bueno, pero es que, ¿cómo Dios se va a comparar con un juez, injusto? Y si empiezo a esos detalles, me pierdo en lo que Jesús quiso dar a entender, porque no es una alegoría, no es que cada elemento tiene que tener un significado, porque entonces sería contradictorio llamar a Dios, que es la misma justicia, llamar a Dios injusto. No, lo importante es, somos los elegidos de Dios. Y aunque Dios tarda, Dios no abandona a sus hijos. San Pedro en su carta da una explicación muy linda. Dice, no es que Dios tarde, es que tiene paciencia con nosotros. Una aplicación muy bonita también. Ok, Padre, preguntas, pero sí. digamos, esta comparación del juez injusto, si suena tan discordante, tan así, tan grosera, ¿por qué será que es que la utiliza? ¿Cuál es el sentido de esa figura? Ok, El hecho precisamente. de que él siendo malo Sí, sí, ayuda ¿cómo lo dice el texto en otro pasaje? Si nosotros que somos malos sabemos dar sabemos cosas dar buenas cosas a buenas a nuestros nuestros hijos, hijos. con muchísimo Ujú. más razón Dios, que es la bondad suprema. Cierto, Por ahí va cierto. el texto, ¿ok? Ah, ok, está Bueno, bien. bueno, pasemos entonces también a otro texto que nos habla también de la oración, la parábola del fariseo y del publicano. ¿Alguno que lo lea, por favor? Ok, continúo con el Sí, 14. Tito dice, dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ok? Entonces, la narración del viaje de Jesús a Jerusalén, tal y como nos lo está presentando San Lucas, que tiene una diferencia con respecto a los otros dos sinópticos, ¿verdad? Termina con uno de los temas más importantes en la concepción teológica, en el mensaje lucano, el tema de la oración. Y entonces insiste otra vez, si en la primera nos insistía en cómo debemos orar, ¿verdad? Siempre e incesantemente. Ahora, en continuidad con este tema, la oración movida por la fe, Lucas añade esta parábola sobre el mismo tema, la oración de dos personajes tan representativos como un fariseo y un recaudador de impuestos o publicano. Notemos que así como la primera parábola decía, para que emprendan la necesidad de orar siempre incesantemente, aquí la oración nos la encontramos en ese versículo 9 que sirve para comprender la intención de Jesús al presentarnos la parábola. ¿Qué dice Jesús? Algunos que se tenían por justo, tenerse por justo. Yo soy bueno, yo alcanzo la justificación. Y por creerme bueno y porque hago las cosas según la ley, me doy el taco, y perdónenme la expresión, me doy el taco de despreciar a los demás. Entonces vea que es un mensaje directo a aquellos que ponen su confianza en sí mismos como si todo dependiera de ellos, olvidándoseles que todo es gracia de Dios. Y en lo que la parábola va a insistir. Los personajes, la parábola habla del templo. Subieron al templo. En tiempos de Jesús, esta imagen que tenemos aquí es la imagen, ¿verdad? La maqueta del templo de Jerusalén. Esta es la entrada principal al templo de Jerusalén. En los años 60 se descubrió esta base. Si ustedes van a lo que queda al Muro de los Lamentos, van a ver que en la esquina, el Muro de los Lamentos actualmente sería aquí esta parte donde estoy señalando. Si ustedes caminan un poquito hacia la entrada por donde se entra al muro, a la sinagoga del muro, van a ver las ruinas de este arco. Solo este pedacito aquí tiene un nombre del arqueólogo que lo descubrió. Bueno, esa era la entrada principal. Por eso vean que siempre se habla de subir al templo. No solamente porque el templo estaba en un momento determinado, el templo estuvo en la parte más alta del monte Sinaí, ¿verdad? El monte Sión. Ahora este de la ciudad fue creciendo, pero como había que subir gradas, siempre se habló de subir al templo. Aquí no estábamos hablando de gente que venía de peregrinar desde largo, desde la Galilea o desde Jericó, no, gente quizás de Jerusalén. La casa es la casa de oración. En el templo se podía orar a cualquier hora del día, pero habían horas de oración pública y se reservaban la hora tercia, más o menos como a las 9 de la mañana, y la hora nona, como a las 3 de la tarde, que eran las horas de oración pública, comunitaria, diríamos hoy. Pero cualquier persona podía acercarse, hombre o mujer, a áreas definidas, eso sí, había áreas solo para hombres, áreas solo para mujeres, pero podían llegar a acercarse a hacer oración, ¿verdad? Eh, Monte Moria, Monte Sinaí, Monte Sión, Laurita,
hay siempre esa discusión. Porque, por ejemplo, cuando se habla de hija de Sión, dice Sofonías, refiriéndose a Jerusalén, se habla de Jerusalén que está fundada en el monte Sión. El Antiguo Testamento llama a ese monte el monte Moria, donde Abraham subió a hacer el sacrificio, pero es el mismo. ¿Verdad? Ve que, por ejemplo, nosotros hablamos del Monte Calvario, pero es el mismo, es una parte de ahí, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los tres términos, pero sí tener razón. Específicamente, el templo se dice desde época bueno, pues, a partir del Antiguo Testamento, el templo fue fundado en el Monte Moria, ¿verdad? Pero es el Monte Sión, el monte de la ciudad de Sión. ¿Verdad? La ciudad, el monte Sión o el monte Sinaí, el monte, perdón, no Sinaí, Sión. ¿Verdad? El monte Sión. Ok. Ahora, veamos a ver los personajes. Se habla de dos personajes públicos conocidos en tiempos de Jesús, el fariseo, que era una figura representativa del judío observante, escrupulosamente fiel a las prescripciones de la ley de Moisés. Vean qué es lo que él dice. Él, podríamos decir, ay, qué tipo más orgulloso, qué tipo más soberbio. No, esos eran los fariseos. Los fariseos pues cumplían la ley, se preocupaban de cumplir los 365 mandamientos que encontraban en el Antiguo Testamento y además de eso cumplían todas las prescripciones de los padres, toda la tradición, ¿verdad? Los publicanos era una figura, la figura del recaudador. El publicano era el cobrador de impuesto, que por ser el que cobraba los impuestos para Roma, para el imperio, eran considerados como traidores. Y además, como por ley romana podían dejarse parte de los impuestos como pago, pues eran considerados ladrones. No solamente porque le habían dado la espalda o porque estaban apoyando al poder imperial e invasor, sino porque también se aprovechaban de eso. Pero era un trabajo. Ahora, ¿cuál es la actitud de la oración? Vea, en la oración, el fariseo, que es una oración de acción de gracias, vea que empieza, te doy gracias, ¿verdad? El fariseo pasa revista a sus virtudes, que va desgranando con un cierto aire de complacencia. Primero negativamente, no soy, ¿verdad? Como los demás hombres y después de forma positiva, ayuno, doy diezmo de todas mis ganancias, ¿verdad? Él no es como los demás hombres, no es un ladrón, no es un justo, no es adúltero, no es ni siquiera como ese recaudador. Él guarda los ayunos y paga los diezmos, incluso por encima de lo prescrito, ¿verdad? Doy el diezmo de todas mis ganancias, ayuno 2 veces por semana, más de lo que me pide la ley. Ahora, la actitud del publicano, el recaudador, por el contrario, no se atreve a acercarse ni a levantar los ojos al cielo. No da gracias, sino que pide misericordia, golpeándose el pecho y musitando, soy un pecador. Dos actitudes diferentes, el reconocimiento de lo que se es y la afirmación de lo que se cree que uno es. Noten la diferencia, este se cree muy justo, el otro sabe que es pecador y clama misericordia. Y ahora viene la conclusión de Jesús. ¿En dónde está la verdadera justificación? La justificación, una palabra complicada en la Sagrada Escritura y sobre todo en el ambiente judío, ¿verdad? En el ambiente judío y ni qué decir del ambiente de Pablo. La palabra justificar significa, es la misma de que se refiere a la balanza, ¿verdad? Donde yo puedo pesar dos objetos distintos. Justificar sería poner a nivel la balanza, balancear, ¿verdad? Equilibrar sería. Ahora, ante Dios, ¿qué es lo que me justifica? ¿Qué es lo que hace que mi balanza se ponga de acuerdo a la voluntad de Dios? Desde la propia condición de pecador, reconocerse necesitado de la misericordia de Dios.
¿Qué es lo que nos justifica? No lo que podemos hacer, sino precisamente reconocer que por más buenos que seamos, siempre necesitamos de la misericordia de Dios, porque en definitiva no son nuestros actos. Dice Fitzmayer, la auténtica rectitud moral no se obtiene por una autocomplacencia en los propios logros o por una vana confianza en las propias posibilidades, que es la actitud del fariseo. Yo, ¿verdad? Ni en el rechazo de lo prohibido, ni en la observancia de lo mandado, sean las leyes de Moisés o las ridículas prescripciones de los fariseos. Eso no da derecho a una justificación que solo puede provenir de la misericordia de Dios. No es lo que yo haga. Yo puedo hacer muchas cosas, pero yo no puedo comprar la justificación. Es un regalo que Dios da. Y por eso dice Jesús, ¿verdad? El publicano bajó a su casa justificado. ¿Por qué? Porque supo reconocer que todo depende de la misericordia de Dios, que la salvación yo no me la gano, la salvación Dios me la regala por su infinita bondad y su misericordia. Y concluye precisamente porque todo lo que todo el que se ensalce será humillado y el que se humilla será enaltecido. Justo, verdaderamente justo a los ojos de Dios, no es el que cumple las observancias, sino el que fiándose de su misericordia divina, reconoce su propia limitación y confiesa sinceramente su pecado. El pecado del fariseo, ¿por qué el fariseo no fue justificado? Porque en el fondo creía que él era el que se hacía bueno, que él era él el que se justificaba. Y no, es Dios quien nos justifica precisamente por Jesucristo el Señor. Y entonces, si hay que orar con insistencia y siempre, esta parábola también nos enseña que hay que orar desde nuestra propia realidad. Y la propia realidad más real, valga la redundancia, es que somos pecadores, que ante Dios no nos merecemos nada y que lo obtenemos o lo que podemos obtener es por la misericordia divina. Don Guillermo, Sí, padre, esta figura del publicano viene a cumplir con lo del Evangelio del domingo cuando se hablaba de las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de de espíritu, espíritu, ¿verdad? Que este es el que se reconoce necesitado en todo momento de la de la, misericordia de de la Dios. misericordia de Ok. Dios. Un tema también muy lucano. Recordemos desde el Magnificat, el canto de María, ¿verdad? El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿verdad? Yo soy la esclava, hágase en mí según tu palabra. Un tema muy, muy lucano, ¿verdad? Ese de que ante Dios, quien se humilla, que no es sentir que, perdóneme la expresión, humillarse no es sentir que somos una caca, no, ¿verdad? Tenemos nuestra dignidad, pero es reconocer nuestra propia realidad. Somos necesitados de la misericordia de Dios, ¿verdad? No es tampoco el que anda diciendo, ay, yo no valgo nada, ¿verdad? Yo soy una basura. No, somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos ha dado nuestra dignidad, pero eso es Dios quien nos la ha dado. No es que yo me la gané por ser tan bueno, por ser tan simpático, por ser tan lindo, por ser tan inteligente, por cumplir y hacer un montón de cosas. No, es que Dios es el que nos regala la salvación y la misericordia. ¿Estamos? Bueno, hermanos, voy a dejarlo aquí. Yo creo que son dos parábolas muy lindas que nos pueden servir para seguir reflexionando en estos días sobre nuestra condición de discípulos. Orar con la confianza puesta en Dios y orar desde nuestra propia realidad, ¿verdad? Recordemos que la parábola precisamente decía que empieza, ¿verdad? Perdón, en la parábola nos recuerda que, perdón, el versículo 9, no tenemos que tenernos por justos y que nada nos lleve tampoco a despreciar a los demás.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en como un era en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. 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 Amén. 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 Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos, muchas bendiciones. Voy a parar la grabación y les doy un último mensaje.